Buenas noches amigos, les habla Jorge Luis Suárez desde su programa Torre de Control. Yo pretendía comenzar este programa y en general este canal, Jorge Visión, Law, Health and News, con otro tema. Pero resulta que desde el día de ayer surgió un gran tema aquí en Bogotá, Colombia, muy importante para muchas personas, que ha generado mucha controversia, mucha polémica, muchas dudas, que anoche me llevaron en mis redes sociales a estar respondiendo preguntas de la gente que, aunque no estaban dirigidas a mí, me pareció útil responderlas porque generó mucha confusión, algo que se presentó ayer en Colombia desde la Presidencia de la República con el llamado nuevo estatus de protección de los migrantes venezolanos. Este es el tema de hoy, tómenlo como una edición especial, como un extra, pero me pareció más útil comenzar esta tanda de videos en este canal con el programa Torre de Control, con este tema que anoche me di cuenta que había mucha necesidad de información, sobre todo las personas que no manejan el tema, que no manejan el derecho administrativo, que no manejan lo que es en general la migración. Muchos venezolanos salieron de Venezuela desconociendo lo que era realmente la migración en general, pero sobre todo los regímenes migratorios que hay en la mayoría de los países. Y entonces luego se llevan sus sorpresas porque creen que es de una manera, pero realmente el régimen migratorio en los países se tiende a parecer mucho. Hay diferencias, por supuesto, pero en general los regímenes migratorios tienden a parecerse. Sin embargo, en Colombia ha habido una diferenciación muy fuerte porque, como ustedes saben, en Colombia la situación con la migración venezolana ha sido bastante alta. Ha sido uno de los países que ha sido más receptor de migrantes venezolanos, obviamente por su cercanía, por sus 2000 y pico de kilómetros de frontera, que es muy porosa además. Entonces no solamente que hay migración regular que en distintas etapas, ha venido a Colombia en distintas etapas, no ahora solamente, sino que también ha habido un aumento desde el 2015, alrededor del 2015, de una fuerte migración irregular que poco a poco el gobierno colombiano, tanto el gobierno anterior de Santos como el actual de Duque, han tratado de ir regularizando, porque efectivamente la experiencia dice que cuando no regularizas lo que lamentablemente no puedes evitar, eso se va convirtiendo en un problema más que dejar las cosas así. Entonces, desde el 2017 ya existe un régimen especial para los migrantes venezolanos que no pueden optar al régimen ordinario que hay para todos los extranjeros y que ha habido para los venezolanos, por supuesto, desde mucho tiempo atrás. Entonces, desde el 2017 se creó el PEP, que es muy famoso aquí entre los migrantes venezolanos. La mayoría de los migrantes venezolanos viven del PEP. Una parte, por supuesto, podrá optar a las visas y podrá tener su régimen ordinario con cédula de extranjería, que a la larga pueda generar en la posibilidad del cambio de tipo de visa M, por ejemplo, a visa R. Hay unos que pueden optar directamente a la visa R, pero a la larga eso puede generar inclusive la nacionalidad, la posibilidad de pedir la nacionalidad, que con eso se abre un nuevo procedimiento donde la nacionalidad se decide el Estado colombiano si la otorga o no, una vez que cumplan ciertos requisitos mínimos para poder solicitarla. El caso es que ayer, y eso me llevó, repito, a este video especial, que no era originalmente el primero, y de hecho ya tengo grabado el primer video de inauguración, vamos a decir así, de este programa, pero lo preferí dejar por las necesidades del momento. Porque ayer el gobierno colombiano, concretamente el presidente de la República, Iván Duque, anunció la creación de un nuevo régimen, un nuevo estatuto migratorio especial de protección a los venezolanos, refugiados sobre todo, pero también a los que ya tenían una situación bastante favorable a lo que hubiera sido de no haberse creado el PEP, como es este permiso especial que se creó en el 2017, que ya venía inclusive en algunos casos
siendo objeto de renovación. Ya había habido un primer grupo del PEP, porque esto no era permanente, el PEP se abría por momentos, por épocas, y el primer grupo del PEP del 2017 ya lo había renovado en el 2019, ya le tocaba renovación para este año 2021, y luego venían otros grupos, creo que hubo 3 o 4 tandas de PEP desde el 2017 para acá, y que la idea era que fueran renovando, no decía hasta cuándo, por 2 años, 2 años, 2 años. Hasta ahora solo había dado tiempo de renovar, yo creo que como mucho 2 grupos de PEP. Pero ya el nuevo estatuto se supone que va a sustituir este PEP por un régimen mucho más favorable al que ya de por sí era favorable el PEP. Aunque había muchas quejas, yo pienso que la mayoría de las quejas no eran provenientes del propio PEP, era proveniente del desconocimiento que había con el PEP por parte de las empresas y por parte inclusive de figuras que le solicitaban el PEP a las personas o no se lo solicitaban, y cuando las personas lo presentaban entonces les decían que eso no era válido, que eso no servía. Muchas personas sufrieron esto para optar a trabajos, para optar a abrir cuentas de los bancos, para contratar servicios. Mucha gente sufrió esta situación, pero yo se los he dicho a las personas que le he podido responder en las redes sociales que a veces no era problema del PEP. El PEP tuvo muy buenas intenciones, el PEP por supuesto pudo ser mejor, pero el PEP fue una mejora de la situación que tenían los venezolanos de antes del 2017, porque una persona que estaba en Colombia se le vencía la visa o que quería pedir visa y no tenía contrato de trabajo, no estaba en las situaciones de pedir una visa, que en ese momento no se llamaba visa M, pero era por ejemplo las posibilidades de pedir visa temporal en situaciones que no eran propiamente de quedarse, y no la tenían, entonces las personas se tenían que ir. O sea, como mucho las personas podían optar al turismo, ni siquiera turismo, porque los venezolanos no tenían necesidad de visa para venir de turistas, pero si querían quedarse 3 meses más podían pedir una renovación del PPT, que se llamaba el PTP, creo que era más correcto el nombre, que no era realmente una visa, era un permiso de estancia que le estampan a las personas cuando llegan en el aeropuerto o en los pasos fronterizos terrestres, y podía luego pedir, antes del vencimiento del original periodo de 3 meses de turismo sin visa, optar a una renovación, y eso normalmente lo daban. Y así en todas las figuras donde aplicaba el sello, donde ponían el sello, ese sello, como llama la gente, podía ser renovado si las personas demostraban que tenían necesidad de quedarse o deseos de quedarse, ¿no? Eso era la situación anterior, pero si salía de ese régimen ordinario, que no solo aplicaba a los venezolanos, sino en general a todos los extranjeros, las personas tenían que irse, y si no, caían en situación irregular dentro del país. Entonces eso se fue acabando con el PEP. El PEP permitía trabajar, el PEP permitía de alguna manera identificarse, aunque siempre con el pasaporte, y permitía optar a lo que es la vida de una persona, no propiamente una visa, no era una visa, porque ya vamos a ver por qué no era una visa, pero era casi una visa, era un permiso de estancia especial para venezolanos que le permitía al venezolano quedarse y vivir acá. Y por supuesto eso debería haber significado que todas las necesidades de una persona en un país donde está viviendo, ya no donde está de turista o de paso, podía hacerlo con el PEP. Sin embargo, repito, en la práctica hubo problemas, pero repito, más por desconocimiento que por fallas propiamente del PEP. En todo caso, a partir de no se sabe cuándo, porque todavía el decreto no ha sido publicado, ya fue anunciado, debería ser publicado prontamente, y lo otro que hay que revisar es si va a entrar en vigencia inmediatamente o 3 meses después o 2 meses después. Han dicho que 90 días después de su publicación es que va a entrar en vigencia. Este nuevo decreto, este nuevo estatuto de protección temporal de los venezolanos va a generar una mejor situación de la que ya tenían. ¿Por qué? Por lo siguiente. En primer lugar, las personas que estaban irregulares en Colombia, que demuestren que estaban aquí antes del 31 de enero del 2021, podrán optar a su regularización. Eso es muy importante porque había ya un grupo de personas desde el año pasado para acá que no entraron en los anteriores PEP, que estaban en situación irregular, y obviamente que aunque las fronteras venezolanas están cerradas, o mejor dicho, las colombianas están cerradas en general
no solo para Venezuela, sino para todos los países vecinos. El hecho es que con Venezuela, con la situación humanitaria de crisis grave que hay en Venezuela, mucha gente pasa la frontera, claro, en una situación, repito, irregular, sin sellos, sin pasar por un puesto fronterizo, y o bien entran a Colombia y se quedan, o bien pasan a otros países. Como los otros países de los otros países no vamos a hablar porque hay una situación especial. En esto lamentablemente no ha habido una actuación regional única, como hubiese sido lo ideal. Yo pienso que el Grupo de Lima al menos debió haber tratado de lograr un acuerdo regional en este tema en los países que apoyan a los venezolanos frente a la dictadura venezolana. No ocurrió, todo se fue en cuestiones más bien políticas de declaraciones, pero la Comunidad Andina, que es una organización supranacional que existe desde el año 69 en los países andinos, en la que incluso estuvo Venezuela hasta el año 2006, inclusive se puede decir que hasta el 2011, por una serie de normas que la membresía podía hacer de 5 años más. Desde la Comunidad Andina, con los países actuales miembros, que son los que sufren, vamos a decir así, sufren porque efectivamente genera una situación grave en los países, porque llegan en avalancha, si se quiere, esta migración venezolana. Desde la Comunidad Andina, pudiéndolo haberlo hecho, como ha hecho la Unión Europea, por ejemplo, con la migración siria, que es la primera gran oleada de migración que ha habido en el mundo, pero ya la venezolana está llegándole cerca. Yo creo que la venezolana ya este año mismo puede equipararse o superar a la migración siria, pero decía que la Unión Europea frente a la migración siria ha tratado de tener unas actuaciones no comunitarias, porque esos no son temas comunitarios realmente, pero sí al menos únicas de los países miembros. Ha habido problemas para entenderse, porque esto es parte de la política exterior, que no es materia comunitaria en Europa, pero que se trata de lograr una cooperación, una colaboración entre los países, unos acuerdos para que este tema se pueda manejar entre todos. Eso no lo ha habido desde la Comunidad Andina, lo cual es lamentable, porque esta es una organización que tiene una fortaleza muy grande en su estructura jurídica, en su organización, disfruta de supranacionalidad, y esto es un tema que pudo haberse manejado a nivel comunitario entre los países miembros, como son Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, y con los observadores, que hay varios, como Chile, que fue miembro original también. Pero el tema es que eso no ha sido así, sino que cada país ha tratado el tema desde su punto de vista, desde sus intereses propios nacionales. El hecho es que Colombia, concretamente, que es el país que más se ha ocupado de los venezolanos, y más los ha apoyado, porque no ha sido solo declaraciones, sino ha sido la creación de regímenes especiales para los venezolanos y que puedan vivir tranquilos al menos un tiempo acá. No solo creó el PEP, sino que ahora crea el PPT o el PTP, depende cómo se diga, que es el permiso de protección temporal, ¿no? Este permiso, repito, sustituiría al PEP, y a los irregulares les daría una figura, un documento para poderse quedar en Colombia, regularizar su situación y poder trabajar, poder contratar servicios, poder hacer todo lo que un migrante necesita y que normalmente lo permite una visa. La visa en Colombia además genera el derecho a la cédula de extranjería. El PEP no lo generaba, sino que había que utilizar para identificarse el pasaporte, pero no sabemos si esto va a generar un documento adicional o el propio PPT va a ser una identificación única sin tener que usar el pasaporte como hasta ahora venía siendo el PEP. Es una cosa que se verá con la nueva normativa cuando sea publicada, pero el punto es que el nuevo permiso tiene una cosa muy importante que yo creo que los venezolanos tienen que valorar. Ya yo de por sí trataba en las redes de que los venezolanos entendieran que los problemas con el PEP no eran propiamente del PEP. Eso había sido un gran esfuerzo del gobierno Santos y luego lo ratificó Duque. Inclusive Duque ratificó en su cargo al que era el director general de Migración Colombia, que hizo un trabajo maravilloso en migración porque era un especialista en el tema, y lo mantuvo en el cargo alrededor de año y medio, y por su propia decisión el señor Kruger se fue, pero ha entrado una nueva persona de un tiempo para acá,
el señor Espinosa, Juan Fernando creo que se llama, que también está haciendo un trabajo excelente y está, de verdad, conoce muy de cerca la problemática, porque esos son cargos en este tipo de organismos como Migración Colombia, que no son políticos, son más bien técnicos, y por eso es que inclusive el señor Kruger, el anterior, el que nombró Santos, el último que nombró Santos, se quedó en el cargo y Duque lo ratificó hasta que él decidió que quería irse y se fue. Y afortunadamente llegó el señor Espinosa y siguió esta gran labor que hizo el señor Kruger. Pero ahora con el agravamiento de la situación venezolana, bueno, han tenido que idear una nueva manera para los venezolanos, pero que les iba a decir era que tiene la particularidad que este nuevo permiso le va a generar a los venezolanos la posibilidad que no tenía el PEP de, una vez obtenido el nuevo permiso, en algún momento de los 10 años de vigencia del estatuto, eso habrá que ver cómo lo van a hacer, eso no lo sabemos todavía, puedan optar o entrar en el régimen migratorio ordinario. Es decir, hasta ahora lo que se ha dicho es que puedan optar a una visa R, a la larga o a la corta. En primer lugar, el PEP se sustituiría por este nuevo permiso. Los migrantes irregulares se regularizarían y también se les daría el nuevo permiso, que va a ser una tarjeta, una especie de cédula, aunque no puede ser cédula porque la cédula es para las visas. Pero a la larga o a la corta, eso es lo que no sabemos cómo se va a hacer, las personas que disfruten este nuevo permiso de protección podrán optar, lo que no tenía el PEP, repito, a la visa R. ¿Qué es la visa R? La visa R es la residencia. Es lo que es la Green Card en Estados Unidos. Es esa gran visa que uno como migrante cuando lo obtiene es un gran alivio, porque ya no tienes que estar demostrando año a año, contrato a contrato, la situación tuya para poder quedarte, ¿no? Sino que ya cuando te logras obtener la visa R, normalmente la visa para llegar o cuando uno llega es la visa M, las visas de trabajo, las visas para hacer estudios, las visas para a lo mejor hacerte una operación, para hacer alguna labor en concreto en el país, y luego te vas. No es la idea quedarte. La visa R es en esas situaciones donde la persona va a quedarse. Hay unas opciones que son directas, que la persona las puede pedir la visa R directamente, por lo menos la madre extranjera de un colombiano nacido en Colombia puede optar a la visa R directamente, ¿no? Hay situaciones temporales como también la de la cónyuge que se casa con la mujer que se casa con colombiano, puede optar a la visa M y luego de un tiempo esa visa M se puede transformar o en visa R o inclusive la cónyuge de colombiano puede optar a la nacionalidad. Entonces, la idea de la visa, esta nueva visa, mejor dicho, este nuevo permiso creado o anunciado ayer por la Presidencia de la República, es que el que disfrute este nuevo permiso, repito, los antiguos PEP, los irregulares hasta el 31 de enero, inclusive se habla de un tercer grupo, que es los que lleguen a Colombia desde el 31 de enero, 2 años después, si quieren quedarse, pueden optar a este régimen nuevo. Eso aparentemente lo dice, eso lo anunció Migración Colombia también, aparte del presidente Duque. Y entonces, estas personas, este grupo, estas 3 opciones pueden pedir el permiso. Pero repito, la idea no es que hasta allí llega todo. Entonces hay gente que se preocupa diciendo, bueno, pero ¿y en 10 años entonces qué va a pasar con nosotros? Como dice, pues se habló mucho de los 10 años del estatuto. Los 10 años es la vigencia del estatuto. Ya en su momento se verá si el presidente de entonces lo renueva, lo mejora, lo prorroga, o inclusive podrá haber un presidente anterior que lo derogue. Pero eso va a ser difícil porque una vez que se logran estas cosas humanitarias, es difícil que un presidente posterior, al haber democracia, al haber una serie de factores que los presidentes no pueden ser tan caprichosos, normalmente lo dejan y lo mejoran, como pasó con Duque frente a Santos. Santos creó el régimen del PEP, Duque lo ha mejorado, lo ha ratificado, lo ha sacado como 3 o 4 veces más, y ahora lo mejora mucho más con este nuevo estatuto, que en principio dura 10 años, pero eso es un tiempo muy referencial. Yo de hecho como abogado no lo hubiera puesto, sino que sea sustituido cuando sea sustituido en su momento. Pero bueno, la idea es que con los 10 años no es que después de los 10 años
es que puedas pedir la nacionalidad o la visa R, como han dicho por ahí. No, los 10 años son de vigencia. Dentro de esos 10 años, cuando corresponde en cada caso, la persona podrá optar a la visa R, e incluso los que logren la visa R podrán luego pedir la nacionalidad. La nacionalidad no es automática, la nacionalidad uno la pide cuando esté en los casos que se pueda pedir, y ahí se abre un procedimiento para la nacionalidad que incluye examen, etcétera, etcétera. Pero les decía que el caso es que es una opción que antes no existía. Anteriormente el PEP era el PEP y ya, no daba tiempos para nada, y uno no sabía a la larga qué iba a pasar con el PEP, ¿no? Si uno podía pedir la visa, perfecto, se pedía la visa y uno pasaba al régimen de visas y ya el PEP quedaba atrás. Entonces era mejor tener una visa, te generaba el derecho a la cédula de extranjería, pero también te generaba el derecho a que en los tiempos correspondientes pudieras optar a al nuevo tipo de visa, ya sea la visa R o la nacionalidad. Entonces la idea es que todas las personas dentro de los 10 años puedan en algún momento, de acuerdo con la normativa de las visas, optar una visa R. Hablan específicamente de las visas R y no de otro tipo de visa. La idea es darle la residencia a los migrantes venezolanos cuando ya cumplan un tiempo, cuando se queden acá, cuando no incurren en ninguna causal de revocatoria del permiso. A la larga o a la corta, esa visa sea convertida en una visa R. No se sabe, un tema que yo tengo mis dudas, no se sabe si se podrá optar, por ejemplo, los que ya tienen PEP, si podrán optar a una nueva, directamente a la visa R, como dice el anuncio, o siempre va a haber que pasar por ese permiso de transición, si se quiere, que es el permiso nuevo de protección temporal. Eso es un tema que no sabemos. O que el caso de los irregulares está más claro, que siempre van a tener que pedir primero el permiso de protección temporal, el nuevo permiso, porque no tienen nada en la actualidad, son irregulares. Pero los que ya tienen PEP, sobre todo esas personas que ya tienen desde el 2017 PEP, que son bastantes, es decir, ya pueden tener inclusive 4 años de estancia ininterrumpida en Colombia, sí pueden optar directamente, en lugar de que les den el permiso, sino que ya de una vez le den la visa R. Eso es un tema que no sabemos. O si siempre van a tratar de llevarlo a protección, a permiso de protección, y luego, en el momento que corresponda o en cada caso, pedir la visa R y ver si se la dan o no. Porque la visa R es muy importante, no solo que te saca de este régimen especial, sino que una vez que te den la visa R, ya ahí empiezas a contar los tiempos para optar a la nacionalidad, que son 5 años. Hasta los 5 años, a partir de los 5 años, con visa R puedes pedir la nacionalidad. Eso es una opción que dan, porque eso no es obligatorio pedirla, porque la visa R puede ser indefinida, prorrogable por 5, pero si la persona quiere pedir su nacionalidad, o sea, una persona que pidiendo la nacionalidad colombiana no pierda la propia, que eso pasa en algunos países, por eso es que es una opción. Entonces, los que puedan tener doble nacionalidad y les convenga tener la nacionalidad colombiana, la pedirán si tienen ya al menos 5 años con la visa R. Entonces, bueno, esto en líneas generales es lo que ocurrió el día de ayer, que me llevó a hacer este video especial. No era mi primer video de este programa Torre de Control, pero merece, por las dudas que vi anoche, y yo creo que sería útil que la gente viera este video, y más adelante iré explicando otros detalles que vayan surgiendo del nuevo estatuto, porque no ha sido publicado, y a partir de su publicación, bueno, lo veré con detalle, por si acaso hay algún detalle nuevo que no conozcamos todavía, que valga la pena destacar. Entonces, bueno, espero que sigan este canal, en primer lugar, suscríbanse a este canal, y estaremos en permanente información, no solo de este tema de migración, que me interesó también porque es un tema de mi área de especialidad como abogado. Yo soy profesor de Derecho Administrativo, doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, en un programa de Derecho Administrativo, y por consiguiente este es un tema que a mí me ha interesado mucho siempre, no solo por mi vivencia propia como migrante, sino porque está dentro del área de mi especialidad como docente e investigador que he sido en varias universidades del mundo, entre ellas varias colombianas. Entonces yo creo que estos temas siempre interesan y estaré pendiente de ellos en este programa.
Y bueno, espero que les haya sido útil y estamos en comunicación. Y pronto les sacaré otro video de los temas originales que vamos a sacar acá. Muy buenas noches.